Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los Business Talk and Tools, que son los webinars de ASAEDE, cuyo objetivo principal es ofrecer un espacio de intercambio de saberes y compartir temas de actualidad que den valor a la práctica empresarial. Seguramente hay muchos que se unen por primera vez a este espacio, así que les cuento que antes de iniciar con esta actividad, contamos con la presencia del director ejecutivo de ASAEDE, Gonzalo Sibut Galarza, quien les dará el saludo de bienvenida y nos contará brevemente cuáles son las líneas principales de la asociación. Gonzalo. Gracias, Claudia. Muchas gracias y gracias por siempre empujar para que esto sea muy valioso. Les comento, ASAEDE es una asociación argentino-española de emprendedores, directivos y empresarios. Básicamente es la Asociación de Empresarios Argentinos en España y lo que hace es trabajar en pos de sus socios para acompañarlos en los negocios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de diferentes maneras, pero básicamente es un tema primero de networking y de conocernos muy bien. Y de crear, como siempre decimos, una comunidad de negocios. Nosotros venimos aquí a hacer negocios. Todo lo que tenga que ver con negocios y el entorno es nuestro ámbito. Y a través lo hacemos desde la parte institucional, que tenemos acuerdos con diferentes cámaras y trabajamos con administraciones públicas tanto de Argentina como de España, como de la Unión Europea y ahora con organismos internacionales, por ejemplo, como la CEGIP. Tenemos un acompañamiento de soft landing, que son horas gratuitas que los mismos socios donan. Y después tenemos dos cosas más, que es, como ya se ha sumado más de 450 socios, lo que hacemos es trabajar en comisiones por verticales productivos, por un lado, obviamente, tecnología y digital van a la cabeza, fue la primera comisión que se creó, después tenemos otros sectores, y también tenemos comisiones regionales, en Madrid, en Cataluña, en Baleares, en Valencia y en Argentina. Así que sin más dilación, nada, era para comentarles esto. A disposición para que aquel que quiera saber algo más, nos pueden escribir directamente, hay un formulario en la web y nos ponemos en contacto a la brevedad con vosotros. Todo tuyo, Claudia. Gracias. Gracias, Gonzalo. Y, Bueno, perdón, ahora y sí. gracias, Carolina. Me encanta la idea que has traído y yo creo que será un éxito para todos los que participamos. Bueno, ahora sí, bueno, el tema que nos convoca hoy es sumamente actual y tiene que ver con crear un agente de IA, de inteligencia artificial, sin saber código. Cómo pasar de una idea a un agente de IA para potenciar el negocio y automatizar procesos. Bueno, quien va a estar a cargo de esta actividad es Caro Chemino. Caro, muchísimas gracias por participar y bueno, si te parece, contarnos un poco sobre vos y bueno, iniciar la actividad ya cuanto antes. Caro, Buenísimo, ¿qué tal? ¿Cómo están? buenísimo. Bueno, gracias Claudia, gracias Gonzalo, la verdad que súper contenta de estar y formar parte de la asociación y compartir un poco lo que conocemos y lo que nosotros ya estamos usando, ¿no? A ponerlo a disposición, digamos, de todos los que estamos acá. Mi nombre es Caro Chamino, me encuentro en Málaga, soy Country Manager de iTrix, que es una empresa de inteligencia aplicada que tiene base en Córdoba. Mi acento ya me va a delatar seguramente, o ya me delató, pero hace ya 4 años casi que estoy viviendo aquí en Málaga y llevando adelante un poco esta tarea de compartir cuáles son los avances que se van dando y generando a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y ya para meternos en tema, un poco si hacemos como un breve recapitulación de la situación en la que nos encontramos, sabemos que durante muchos años hemos podido crear una suerte de tablero, dashboard, para entender un poco qué era lo que estaba pasando a partir de los datos, ¿no? Luego fue evolucionando y llegamos a la posibilidad de crear estos modelos predictivos que en su momento nos permitían, y que nos permiten también el día de hoy, anticiparnos a lo que podía llegar a pasar. Y hoy nos encontramos en la siguiente era, que es la era de los agentes, que justamente los agentes son los responsables que hacen que las cosas pasen. Entonces, por eso a mí siempre me gusta decir y pensar de que estamos en la era de los agentic AI. Esta palabra no es tan tecnológica, sino que viene más
de la psicología, y a diferencia de las instancias anteriores, los agentes hoy tienen tres características que las etapas anteriores no tenían. En su momento, OpenAI, conocerán que es la gran empresa detrás de todo lo que es ChatGPT y bueno, grandes plataformas que se han desarrollado en estos últimos tiempos, en su momento OpenAI dio a conocer una especie de roadmap, de hoja de ruta, de cuáles eran las 5 etapas o los 5 niveles que iba a recorrer la inteligencia general, la inteligencia artificial general, para desarrollarse completamente, ¿no? Entonces estaba el primer nivel, que era el conversador, el segundo nivel, que era lo que permitía desarrollar, si se quiere, problemas más complejos, y un tercer nivel, que es el nivel en el que nos encontramos operando a nivel mundial hoy, que es el nivel agente, eh, que tiene la capacidad, como les decía, de tres características diferentes: de recibir feedback, de autoaprender y de tomar decisiones. Por lo tanto, puede llevar a la consecución de actuar, a diferencia de las etapas anteriores. El nivel número 4 es el nivel más innovador y el número 5 va a ser el nivel de organización, ¿no? Con organizaciones que funcionan por sí solas. Esta es la hoja de ruta que develó en su momento OpenAI y es un poco el camino que básicamente todas las estructuras y grandes empresas están siguiendo y entendiendo, digamos, si tenemos que hacer una visión de futuro hacia dónde vamos, ¿no? Dentro de este concepto surge una idea de comprender que hoy estamos en la cultura de Agentic AI. Y esta promesa o lo que nos trae este concepto es que hoy ya no se programa con líneas de código, sino que se programa con ideas. Y aquí surge un concepto que se llama bytecoding, que probablemente lo hayan escuchado, que justamente viene a hacer eso, ¿no? A proponer a nivel desarrollo un nivel o una manera distinta de entender los desarrollos de negocio, de ecosistemas, de trabajos y también de equipos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a los seres humanos que tienen que definir cuál es la intención del negocio, el propósito, el foco, o cuál es el core específico del negocio. Luego tenemos a la inteligencia artificial que va a ser el responsable de generar el código, por decirlo de una manera, y luego tenemos la parte de equipo, de esto de seres humanos, que son los que van a ir guiando, revisando y escalando este modelo. De esta manera, la etapa en la que nos encontramos hoy, con todo lo que la IA y las plataformas nos ofrecen, es esto, de empezar a pensar en proyectos bajo el concepto de Vibe Coding. Entonces, un poco qué significa esto de cómo está transformando los negocios, que seguramente muchos de los que estamos acá nos está pasando o nos llama la atención o lo estamos viviendo, sentimos la necesidad de entender qué está pasando para poder incorporarlo a nuestras empresas y no quedarnos atrás. Entonces, ¿de qué manera esto o qué significa esto para los negocios? Básicamente es muy simple. Esto hace de que el camino que teníamos entre una idea y un posible MVP, prototipo o demás sea mucho más corto. Esto significa disminuir todo lo que son los costos con respecto a lo que antes destinábamos para la generación de código simple. Hoy, básicamente, podemos utilizar estas herramientas. Por otro lado, sería más innovador o un enfoque más creativo, ya que no tendríamos un equipo dedicado pura y exclusivamente a lo que son las tareas repetitivas, ¿no? Y por otro lado, bueno, también un equipo más ágil debido a las innovaciones que se van presentando. Entonces, los desafíos se transforman también de la mano de todo esto que estamos diciendo. ¿De qué manera nos vamos a diferenciar de la competencia? ¿De qué manera podemos reducir estos costos? ¿Y cómo descubrimos realmente oportunidades que vengan a transformar al modelo, digamos, o la coyuntura en la que nos encontramos hoy? Siempre me preguntan, bueno, entonces, si la IA en la que estamos puede hacer todo, realmente, ¿qué sucede? O sea, ¿está preparada para reemplazar, porque esa es la palabra que se está usando, está reemplazando a las personas o qué está pasando, digamos, con este nivel? Y un poco voy a hablar de la experiencia que venimos llevando a la hora de implementar agentes o sistemas de multiagentes para las diferentes marcas, y nos encontramos básicamente con tres casos. Por un lado, tenemos proyectos que por ahí suelen ser de simples a medianos a nivel complejidad, que logramos con la implementación de la inteligencia artificial
una calidad entre media y alta, bastante buena, la verdad. Luego tenemos otro tipo de proyectos que son, por ejemplo, de análisis, de testing, de automatización, de diseño. em, y estas automatizaciones a veces pueden ser a través de MCP servers, que ya les voy a mostrar un poco cómo se configura y de qué se trata esta palabra. Em, que la calidad que obtenemos también termina siendo media alta. Y el tercer nivel, y este es el doble clic que quiero hacer, el tercer nivel donde solicitamos o nos enfrentamos a proyectos que tienen una complejidad alta, la intervención de los seres humanos todavía sigue siendo sumamente importante y clave. Entonces, de esta manera podemos como eh, reenfocar o hacer doble clic sobre esto que a nosotros nos guía en nuestra construcción del día a día, de productos, de soluciones, inclusive desde el lado desde la consultoría, que es justamente lo que se conoce como inteligencia aumentada. Cuéntenme si están por acá, cuántos por el chat, si alguien ya había escuchado sobre este concepto de inteligencia aumentada. Un sí para los que ya escucharon este concepto y un no, si están por ahí, los voy leyendo. Más que nada para saber qué tanto podemos. Ahí está, no, sí, bien, bien, bien. Bueno, veo que claro, es un tema Ángela, y un concepto que está en tema de todos porque acá vienen y derivan muchos problemas, no sé si éticos, pero coyunturales, por ejemplo, de cuál es el rol que ocupan las personas en esto, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de IA, automáticamente algunos me dicen, no, que me da miedo, que si hacia la evolución en la que estamos me genera incomodidad, que no la entiendo. Entonces, se desarrolló este concepto que es interesante sobre todo para quienes se encuentran en fase de construcción de proyectos o construcción de productos, que el concepto de inteligencia aumentada viene a matchar o crear un matching entre las personas y la tecnología, ¿no? De qué manera nosotros podemos expandir, nosotros como seres humanos, podemos expandir nuestros conocimientos utilizando estas plataformas o poniendo a disposición todo lo que tiene la inteligencia artificial en el momento en el que nos encontramos. Entonces, de esta manera podríamos decir, por un lado está la IA que nos propone y el ser humano que es el que tiene criterio, el que tiene este juicio de experto, el que tiene la parte de creatividad y el que termina tomando las decisiones como tal. Entonces, ahora un poco para ponernos en acción, porque un poco la promesa era eso, ¿no? De qué manera nosotros nos vamos de esta charla ya pudiendo crear o empezando a crear nuestros propios agentes. Cuéntenme por el chat de qué sectores, de qué áreas se encuentran o están trabajando actualmente o les interesa profundizar, por ejemplo, de real estate, e-commerce, agro, bien ahí, legales, un poco para saber algunos casos de uso en los que podríamos crear este tipo de plataformas. Bien, logística, agro, seguridad. Bien, turismo. Bien, perfecto, perfecto. Si les parece, lo que podemos hacer ahora en esto de ponernos en acción y empezar a ver de qué manera orquestar estos agentes y ponerlos a disposición del negocio, les voy a mostrar un poco cuál es mi caja de herramientas que normalmente utilizo a la hora de crear estos agentes. Me voy a quedar con esta diapositiva antes de pasar como para compartirles dos puntos importantes. Normalmente cuando pensamos en un agente y queremos implementar inteligencia artificial en nuestras organizaciones, nos encontramos en varios escenarios. Por ahí me pasa personas que se acercan y me dicen, me están pidiendo que implementemos esta tecnología dentro de la empresa, pero bueno, todavía no sabemos bien en qué lugar o para qué, o simplemente es porque saben que hay que implementar. Entonces, para darle un sentido y que la tecnología realmente cumpla los objetivos y optimice los costos y todo lo que ya vimos y que nos permita ser más innovadores, es importante recorrer estos cuatro puntos. Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con el objetivo, el rol o el flujo. Por ejemplo, ¿para qué
voy a querer crear un agente o un asistente, que recién me preguntaban si era lo mismo o no. Son diferentes, pero hoy no vamos a entrar en ese detalle, sino pensar en agentes como si fueran asistentes que permiten realizar diferentes tareas, que no solamente es interactuar, sino que también pueden crear flujos de trabajo por detrás. Entonces, por ahí surge, por ejemplo, quisiera hacer un asistente que sea un asistente mío personal, que me lleve la agenda, que me permita crear recordatorios, que me actualice el CRM, que me machee la información. Por ejemplo, si estoy en una feria, de pronto me encuentro con Enrique y quiero obtener sus datos y guardarlos dentro de mi CRM fácilmente, conversando, puede ser a través de WhatsApp, por ejemplo, yo le podría decir, agéndame una reunión con Enrique, el mail es tanto, el número de teléfono es tanto, para el próximo lunes a las 10, por ejemplo, y podría obtener una agenda de esas características o llevarlo a un CRM o esto que decíamos, ¿no? Entonces podría ser un asistente personal, un asistente comercial, que puede ser como este soporte de negocio, digamos, que quisiera, un asistente de calidad dentro de mis procesos internos, no necesariamente de cara al público, ¿no? O de la atención al público, sino dentro de mis proyectos, un asistente de soporte, de acompañar a la persona a realizar, no sé, un onboarding dentro de una plataforma. En otro caso podría ser atención al cliente, un reclutador que haga la cualificación de los leads previos a que llegue al asistente comercial. En otro caso que ya les voy a compartir, nosotros creamos y generamos un asistente interno para crear presupuestos, porque nos lleva tanto tiempo hacer presupuestos que internamente definimos un sistema que nos permite facilitar este proceso. Entonces, una vez que tenemos qué es lo que queremos crear con este, o cuál es el objetivo que tiene que cumplir este agente con las instrucciones, con los prompts, etcétera, vamos al siguiente punto. Tenemos que definir de qué manera o qué forma va a adquirir este agente. Este agente se puede ver de distintas formas. Podría ser un chat de WhatsApp, por ejemplo, que sea a través de texto, de voz, de video, todo dentro de WhatsApp, por ejemplo. Ese podría ser un asistente. También el asistente se podría ver como embebido dentro de la página web, como si fuera una conversación, como lo que antes se usaban los bots conversacionales que eran con flujos. Ahora podríamos incorporar un agente que la gente pueda tener este flujo de tareas por detrás. O, por ejemplo, que lo utilizamos, ahora estuvimos en una feria y nos sirvió y estuvo bueno como experiencia, en un tótem, que básicamente es como si fuera una pantalla en horizontal con un avatar, en este caso era video y audio, para poder relacionarse y responder preguntas frecuentes sobre la feria o sobre lo que querramos. Por ejemplo, había gente que me preguntaba si lo podía poner como recepcionista en una ferretería, además de las personas que estaban atendiendo, para resolver dudas rápidas de si hay stock, si no hay stock. Tranquilamente podría cumplir esa función en la entrada de un comercio, por ejemplo. Entonces, la forma o modelo pueden ser varias y diversas. La tecnología por detrás sigue siendo la misma. El tercer punto, una vez que ya tenemos definido qué forma va a adoptar este agente, vamos a pensar en las explicaciones claves, que esto era lo que les quería mostrar. ¿Cuál es mi caja de herramientas con las cuales yo normalmente creo estos agentes y creo automatizaciones y hoy las quiero compartir con ustedes? Y el cuarto punto sería, previo a ponernos a construir, tratar de buscar la manera de ser dueños de todas las credenciales, de owner de todo. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con organizaciones, hay permisos y demás de ciertas aplicaciones que vamos a necesitar. Entonces, y por ejemplo, y este es un dato no menor, que ahora voy a comenzar por ahí, por ejemplo, cuando pensamos en WhatsApp, que es uno de los casos de uso más frecuentes, automáticamente queremos hacerlo y conectar a un agente a nuestro WhatsApp y que esto dispare CRMs y demás. Cuando pasa eso, hay por detrás muchos requerimientos del sistema de Meta que por ahí requieren cierto tiempo y cierta información para poder verificar el negocio y poder cargar un número de teléfono. Entonces, si les parece, ahora sí, vamos a la caja de herramientas y vamos a empezar por esto que les hablaba recién de Meta. Normalmente este es un caso, esta es una administración, por ejemplo, de consorcios.
Lo que es importante es que todos tengamos una fanpage en Facebook. Y esta fanpage normalmente va asociada o se debería crear lo que es el administrador de Facebook. Entonces, una vez que tenemos la fanpage creada, tenemos que entrar en la página web del administrador como tal. Y dentro del administrador nos tenemos que empezar a asegurar ciertas cosas. Y esto por ahí me detengo un poquito porque nos suele dar bastantes dolores de cabeza y no es tan amigable cada vez Facebook. Parece que lo va haciendo más difícil, pero que no nos asuste porque lo podemos hacer y hay mucha información en Internet para desarrollarlo. Entonces, tenemos la fanpage, abrimos el portfolio comercial. Una vez que estamos dentro del portfolio comercial, es importante que agreguemos una cuenta de WhatsApp. Dentro de la cuenta de WhatsApp, aquí tenemos que tener información o crear este portfolio, digamos, de número, ¿no? Para crear un WhatsApp Business es importante que no esté activo en ningún otro teléfono y que si de pronto voy a hacer de que todo lo que atendí actualmente en el día a día, los reclamos, en este caso de los edificios y demás, lo voy a pasar a este número, tengamos en cuenta de que cuando lo conecte aquí, todo se va a eliminar, todo lo anterior. Esto lo digo para evitar cualquier complejidad, ¿no? Entonces, una vez que creamos y sumamos el portfolio comercial nos va a pedir, por ejemplo, voy a hacer eh, un ejemplo, nos va a pedir información específica sobre el negocio, la dirección, cuál es la página web, el número de teléfono. En ese momento tenemos que tener el chip un ratito conectado en un teléfono para que nos envíe un código, que es un código de verificación. Una vez que tenemos ese código, ya lo podemos sacar el chip y nos olvidamos porque todo el sistema va a ser digital. No vamos a tener que utilizar un móvil específicamente para esto. Entonces, cuando se crea la cuenta de WhatsApp Business y se termina el proceso como tal, nos va a pedir una instancia de verificación del negocio. Hay muchísimos casos que creemos que por ahí ya el negocio está verificado porque hemos hecho otros pasos antes, pero llegado el caso, acá nos va a aparecer una alternativa de si está verificada o no. En este caso podríamos iniciar la verificación y directamente avanzar. Para acá Facu dice lo de Twilio. Twilio también es una buena alternativa para crear es una plataforma básicamente que te permite comprar un número de teléfono y crear todo este proceso que les estoy mostrando desde Meta. Lo bueno es que si está hecho en Meta directamente, hay muchas APIs que ya vamos a ver que nos van a pedir, que nos va a permitir crear por ahí agentes un poquito más complejos o definir nosotros la complejidad que querramos darle. Entonces, una vez que tenemos el negocio ya verificado, acá nos va a salir directamente verificado. Y como les decía, además del portal de administrador de anuncios, tiene la parte de desarrolladores, ¿no? De poder crear una aplicación específica, que es lo que nos da el token. Entonces, una vez que tenemos creado ya el negocio, vamos a la parte de desarrolladores de Facebook. Estos links después se los voy a compartir o se los voy a compartir a Claudia para que tengan todos listados y que puedan seguir este paso a paso. Y creamos en la parte de aplicaciones una aplicación nueva. En este caso, vamos a crear un ejemplo de aplicación para acá, de administraciones de consorcio. Y aquí, una vez que tengamos validado el número de teléfono, es muy simple porque nos va a pedir dos datos que son bastante claves, que tienen que ver con la parte de tokens y la parte de la clave de esta aplicación. Una vez que tengamos esta parte resuelta, que por ahí suele ser más compleja, pero hay mucha documentación al respecto, ya podemos comenzar a crear nuestros agentes. ¿Cómo saco esta parte de tokens y demás? Si vamos a la parte de configuración de aplicaciones, tenemos información básica y información avanzada. En información básica voy a tener acceso a un número de aplicación que me genera automáticamente la aplicación y una clave secreta, que luego me la va a pedir el agente, ¿no? Para crear y conectar WhatsApp. Bien, entre otras plataformas que actualmente estoy utilizando para crear agentes, una vez que ya tengo validado y creado el número de WhatsApp
y disponible para poder avanzar, utilizo Able, que es una plataforma que básicamente te permite crear agentes o multiagentes de manera bastante visual y simple. En este caso, bueno, estos son algunos de los agentes que tengo creado. Y vamos al ejemplo de cómo funcionaría crear un asistente personal. En este caso, bueno, es bastante simple porque si voy a nuevo agente, directamente ya me abriría una plataforma como esta. En este caso estaría en blanco y se vería de la siguiente manera. Información básica, coloco el nombre de mi agente como tal, que lo puedo identificar de forma simple. Y luego tenemos algunos aspectos en la configuración. Con respecto al proveedor, es de qué manera o qué plataforma por detrás, para decirlo de una manera simple, voy a estar utilizando para poder generar este agente o va a recurrir a un modelo específico eh, definido según las características que tenga mi agente. De modelo predeterminado viene la parte de OpenAI, si no podría ser de Google, de Gemini, que muchos conocemos, ¿no? El tema de la temperatura es dependiendo de las características que tenga mi agente. En este caso, si es, por ejemplo, de atención al cliente, es qué tan creativo quiero que sea mi agente, qué tantas libertades se puede tomar mi agente a la hora de interactuar, de generar o tomar decisiones. Entonces, podría ser el cero, es más basado y sujeto a la información con el cual está nutrido este agente, y creativo es que pueda explayarse y aprender y recibir feedback, pero ser más creativo, como dice la palabra. En este caso, balanceado a mí me funcionaría porque quiero un asistente personal que me haga por ahí algunas preguntas específicas y más. En este caso, el prompt, bueno, ya conocemos mucho de esto, es básicamente cuáles son las instrucciones del rol que le voy a dar a mi agente. Este es un tip interesante. Dentro de GPT, de ChatGPT, hay un sistema que la parte de GPTs se puede buscar una sección que sea pura y exclusivamente de ingenieros de prompt. Entonces, al mismo chat yo le puedo solicitar, quiero crear un prompt con estas características y me puede ayudar a que sea lo más exacto posible, porque mientras más claro y conciso y detallista también sea este prompt, mejor van a ser los resultados, ¿no? Siempre decimos que por ahí nos pasa mucho como líderes que si pedimos algo a nuestro equipo y no somos claros, vamos a obtener algo que no esperábamos. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Entonces, mientras más exhaustivos seamos, mejor. Con respecto a la configuración del vector, bueno, también esto ya viene por defecto. Normalmente no es importante o no es necesario, mejor dicho, cambiar esto porque está bastante determinado, pero aquellos que quieran generar cuestiones más complejas, más de desarrollo y demás, podrían cambiar esta configuración. Pasa lo mismo con la parte de RAG avanzada, que básicamente es que qué tantas libertades o similitudes debe arraigarse más a la información que nosotros le proporcionamos y lo nutrimos ahora en la sección de PDFs, o puede expandirse un poco más. Y con la parte de feedback avanzada sucede lo mismo. La parte de feedback es que una vez que esto esté en funcionamiento, vamos a poder acceder a todas las sesiones y poder dar feedback y ir mejorando e entrenando este agente, porque como les decía, cuando recibe feedback, autoaprende y esto va a hacer que la próxima vez que tenga una situación similar, tome una decisión diferente. Bien, con respecto a las herramientas, en algún momento creo que lo había comentado, pero hay diferentes formas de integrarlo. Como esto es una plataforma que se puede conectar con otras plataformas de automatizaciones, como por ejemplo Make, N8N, Zapier. ¿Estas las conocen, estas plataformas que les estoy mencionando? ¿Les suenan de algún lado o han escuchado o han probado o tienen cuenta? Sí, bien ahí Franco. No, sí. Básicamente, para hacerlo lo más claro posible, estas plataformas se denominan no-code. Es decir, que a través de un sistema de creación de cajitas podemos ir conectando diferentes flujos para que pasen cosas. Como punto de partida, que son estos triggers dentro de estas plataformas, podríamos crear un webhook que se llama o un MCP server, dependiendo de las características de lo que nosotros querramos crear,
o que querramos que pase con este agente, podemos generar justamente o conectarlo con un MCP server, por ejemplo. Como lo haríamos de forma muy simple. Acá tengo que poner cuál sería el objetivo, digamos, que tiene que cumplir. Por ejemplo, cuando utilizar o crear agendas cuando te dé información de contacto de un potencial cliente, por ejemplo. O actualizar mi CRM cuando te brinde la información o darle contexto, por ejemplo. Una vez que configuro este MCP, les voy a mostrar un poco cómo había configurado este ejemplo. En este caso, quiero que genere acciones como mi asistente personal. Me va a dar la posibilidad de crear acá y de pegar una URL. ¿De dónde saco esta URL? Y acá viene esta información que les preguntaba recién si conocían estas plataformas de no code, entre ellas N8N, Make y Zapier, y bueno, hay otras, pero estas son como las más conocidas. N8N es la que o sea, normalmente utilizo yo y gran parte de mi equipo, porque a nivel profesional es la que tiene mayor seguridad, mayores posibilidades de montarlo en diferentes estructuras y demás, y que al fin y al cabo, cuando uno aprende a utilizar una de estas plataformas, el resto son bastante similares, porque tienen la misma modalidad y la misma forma de pensar, digamos, el mindset de cómo construir estos flujos y estas soluciones. Entonces, una vez que estamos dentro de N8N es muy fácil, se pueden registrar con Google, con su cuenta personal, le dan una serie de créditos gratuitos para probar. Ahí va todo de color, todo lo que generamos y todas las interacciones, normalmente dentro de este ecosistema son créditos o tokens que según más acciones que tengamos o más interacciones o mayor volumen de iteraciones que tengamos, van a consumir más créditos. Entonces, lo digo para que tengamos en cuenta que por ahí uno arma todo un sistema y de pronto no encontrás el error, puede ser que haya que subir de nivel. Bien, entonces, una vez que estamos dentro de N8N, esta plataforma, vamos a ver cómo sería el ejemplo de un calendario con un MCP. El trigger se genera muy simple. Acá vamos a tener normalmente un dashboard totalmente vacío, pero les voy a mostrar, se podría crear de esta manera. Agregamos un nodo y acá buscamos MCP. Funciona. MCP. Y con este MCP server es lo que nosotros queremos programar y crear como punto de salida, digamos, para que funcione nuestro agente. Voy a mostrar este que ya está configurado. Nos da normalmente dos URLs. Una que está en producción, que sería el estar activo, y el otro que es para test. En este caso, bueno, si utilizas el de test y copias este link así seleccionándolo, ya se copia, y vamos a la parte de Able y lo pegamos en la URL. Tengamos en cuenta que cuando activemos este flujo y lo salgamos a producción, vamos a tener que cambiar este enlace porque si no, no nos va a funcionar. Básico esto, y importante porque por ahí se nos pasa. Entonces, una vez que estamos aquí dentro del MCP Servers, ya lo creamos y lo linkeamos, luego vamos a avanzar y crear sobre el flujo que les estoy mostrando, pero terminamos de configurar primero esto. Podría crear y adjuntar documentos de PDF. Por ejemplo, si yo quisiera proporcionar la información de mi negocio, de quién soy, de qué hago, cuáles son mis posibilidades. Aquí, como en GPT funciona de la misma manera, podría subir toda la información que quisiera, por ejemplo, para que la gente obtenga información sobre lo que hago como tal. Luego, hay algunas integraciones que ya están disponibles que lo ven como a modo de botón y otros que lo hacen a través de soporte de email. Digamos, es muy sencillo porque se responden rápido y al fin y al cabo el ida y vuelta también es rápido. Pero, por lo que me comentaban, próximamente va a estar en funcionamiento. Por ejemplo, lo que podría hacer es, si quisiera crear un seguimiento de proyectos internos con notificaciones, por ejemplo, a los managers o a personas que se encuentran en diferentes instancias de proceso, podría crear directamente una integración con Jira o con ServiceNow o con otras
aplicaciones. Esto está de forma nativa enable y si queremos crear otras características por fuera, también lo podríamos hacer por fuera. Lo bueno de esta plataforma que a mí me gusta es que te permite compartir este agente. Por ejemplo, yo creé esta configuración y de pronto lo quiero compartir con Luciano, que es parte de mi equipo, porque él está en la parte de desarrollo como tal y quiero que me ayude con el prompt. Por ejemplo, solo con el email, esa persona va a recibir el permiso del lector o de edición y me podría ayudar con el proceso de configuración. Y le doy guardar cambios. Cuando yo ya lo tengo, bueno, en este caso no me deja porque no subí este archivo. Cuando yo ya tengo creado el agente, me va a dar siempre un ID. Este ID, este número de ID, muchas veces te lo piden cuando querés conectar o vincularlo con la parte de WhatsApp. Digo, como para saber identificar en dónde se encuentra. Ahora vamos a ver cómo hacemos que hacen cosas. Tengo varias formas, como les decía antes, ¿se acuerdan que decíamos cómo vamos a hacer o cómo queremos que se vea este agente? Que sea un chat, que sea de voz, que sea qué. En este caso podría probar con un chat para conocer, hola, necesito agendar una reunión, por ejemplo. Eh, Identifique, por ejemplo, con la información que yo tengo y demás, podría hacer un test antes de llevarlo a ningún lado para que me responda por aquí. Un poco cómo funciona. Entonces acá me va a devolver específicamente lo que yo en el prompt le pedí que me tuviera en cuenta, ¿no? Fecha, hora, duración, asistentes, descripción, de qué se trataría, el título de la reunión, información específica. Y así podría seguir probándolo. Pero ahora vamos a ver cómo hago para que esto que estoy interactuando realmente suceda. Y acá la propuesta es hacerlo a través de N8N. Volvemos al flujo este que habíamos visto anteriormente. De momento solo habíamos visto ver cómo creábamos este MCP y cómo creábamos esta URL para vincularla con la agente anterior. Ahora, el siguiente paso sería cómo lo conectamos con diferentes plataformas, con diferentes herramientas. Entonces, si nosotros ya teníamos definido cuál era el objetivo que queremos que cumpla este agente, este proceso va a ser simple porque va a ser pensar de qué manera unir todas estas cajitas y configurarlas, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero que primero vea si tengo disponibilidad en mi agenda, ¿no? Entonces, acá en la parte que dice Tools, que no sé si llega a leer, pero dice ahí herramientas chiquito, hay un signo más que cada vez que agrego esto, me conecta con un sinfín de posibilidades y oportunidades de todo lo que podríamos crear, ¿no? Entre ellos podría poner, por ejemplo, Calendar, y dentro de Google Calendar podría tener todas estas opciones. Les voy a mostrar cómo me sale al principio. Acá normalmente, cuando recién inician, les va a pedir que creen una nueva credencial. Crear una nueva credencial, se pueden registrar con Google y directamente ya están vinculando su cuenta de Google con este sistema. Pasa lo mismo con todas las aplicaciones. A medida que vayan avanzando, los pueden ir configurando. Les voy a mostrar este que ya lo tengo creado para lo eliminamos. Bueno, de esa manera se eliminan los nodos. De esta manera podría, por ejemplo, vincularlo con mi calendario, automáticamente dejar que lo haga de manera automática, que revise y chequee mi disponibilidad. En este caso son las opciones. Si no, podría ser llevarlo a una API puntual. Pero en este caso queremos que chequee si yo tengo disponibilidad o no a las 6 de la tarde para hacer una reunión. Y acá, en la parte tanto del punto de partida como el punto de salida, normalmente suelen aparecer como para programarla van a ver una línea de código. Y al lado, miren, lo voy a sacar para que acá, una línea de código que podría ser de expresiones o de fixes o de directamente estas tres estrellitas. Estas tres estrellitas significa de que esta variable como tal la defina o la determina el mismo agente. En base a lo que interpreta el agente, pueda definir cuál es la hora en la que quiero que comience la reunión y cuál es la hora en que termine. Entonces, hay muchos casos donde podemos utilizar esa variable si estamos trabajando con agentes, ¿no? Que ya tienen estas instrucciones previamente determinadas.
Pasa lo mismo con el crear un calendario. En este caso, en vez de poner, de ver la disponibilidad, voy a poner de crear un evento. Desde donde configuro mi cuenta como tal y pasa lo mismo. En este caso, le pedí que entienda en base a lo que yo ya le expliqué en qué momento quiero la reunión. En este caso, dije, bueno, modo de ejemplo, de qué manera podría ver esto en un Google Sheet. Por ejemplo, si el caso es, no quiero que se generen reuniones, sino que simplemente me vaya creando una base de datos. O en lugar de esto, quisiera que sea a través de un CRM, un HubSpot, un ActiveCampaign, cualquier CRM y demás. Lo que tendré que hacer es agregar un nodo nuevo y buscar la acción que quiero. Si es en el caso de Google Sheet, vamos a poner justamente, o vamos a seleccionar, mejor dicho, la cuenta de Google Sheet. Pasa lo mismo, aquí nos vamos a tener que loguear y generar esta articulación con credenciales. Y una vez que estamos dentro de Google Sheet, podría pedirle de que genere, por ejemplo, una nueva fila con la información que yo les voy detallando. Para esto, previamente, tengo que tener creada una hoja de Google Sheet con las columnas que quisiera. Por ejemplo, nombre, email, teléfono, talles, etcétera. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Son muchas cosas, sé, esto queda grabado, después les vamos a compartir eh, información, pero para ver si están por ahí, díganme un sí o algunos sí. Va bien, bueno, genial, genial. Yo porque sé que estas cosas por ahí pueden asustar, pero una vez que se pone en funcionamiento, les prometo que se van a entusiasmar y que van a tener sus agentes y llenos de asistentes. Bien, bueno, entonces una vez que estamos creando nuestro bullshit y vinculándolo, simplemente lo que tenemos que hacer es asociar la columna que nosotros creamos en el bullshit con la información que tiene la gente. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, que el mismo modelo defina automáticamente qué es lo que queremos. Lo bueno, y acá un puntito un asterisco, digamos, de una observación, porque ahí les voy a mostrar que se puede hacer también de otra manera, pero es un poco más compleja. Lo bueno de generar y crear MCP servers y tomar lo que ya existe, por ejemplo, en este caso Enable o una plataforma externa, es que normalmente ya tienen integrados estos modelos con los cuales operan. Por detrás de esto que decíamos, OpenIA, de Google y demás. Porque si no, tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta, que significa ponerle crédito y ciertas complejidades por ahí que nos puede llevar un poco de tiempo, pero que sí son posibles también hacer. Bien. Luego, por ejemplo, si así lo quisiéramos, podríamos programar o solicitar de que envíe automáticamente un email. Por ejemplo, si estoy hablando con Sebastián y de pronto veo que está interesado en agendar o más bien en enviarle mi portfolio comercial, por ejemplo, podría crear predeterminadamente un email y cuando yo interactúo con el agente le pido enviar email a tal persona. ¿Cómo configuro? De la misma manera, agrego un nodo y pongo que se envíe de manera automática un email desde, eh, desde el email que lo predetermina el modelo. Y aquí donde dice mensaje, poner lo que quiero compartir dentro de la cajita del email, ¿verdad? Bueno, podríamos seguir así con todas las conexiones y todas las opciones que quisiéramos. Para ver si esto funciona, si no funciona y en la hora de la verdad, siempre recordemos que esto tendría que estar en activo, guardado. Vamos a eliminar esto que hice de más, esto también, guardado. Y una vez que esté guardado, lo que vamos a hacer es solicitar a la gente, vamos a decir, quiero crear una reunión con Carlos, él. Eh, hoy 1/10/2025 a las, ¿qué hora es? 19 horas, con el nombre, hombre test, y es para ver si esta gente funciona. Bien.
De esta manera lo que hace es automáticamente esto, empezar a iniciar todo este sistema que habíamos creado recién, ¿no? En N8N, ¿no? Si nosotros queremos saber si esta automatización está funcionando, podríamos ir a la parte de ejecuciones y ver cuál fue la situación o qué fue lo que hizo en este momento. Por ejemplo, podría ver de que este fue el recorrido. Se disparó el MCP server y automáticamente me sale como OK, está el evento creado. Si hubiese fallado algo, normalmente me va a aparecer con una X y al hacer doble clic yo podría ver de este lado cuál fue el error, ¿no? Que puede pasar. Bien, entonces voy a la parte, por ejemplo, a ver, no sé ni qué día le he puesto, crear un evento, acá. Eh, Agendar con Carlos el 1 de octubre a las 19 con test y la descripción. Ok. No le di el email. Creo que tal vez. Vale. Título, Carlos, example. Ok. Bien. Entonces, vemos que se haya ejecutado la acción y buscamos, acá me parece, de que fue exitoso, por ejemplo. Y acá tengo, bueno, en este caso me copié agendando, perdón, pero tengo las reuniones ya hechas. Lo que podría haber hecho, por ejemplo, es primero preguntarle, fíjate si tengo disponibilidad, porque en este caso se me pisaría, por ejemplo, con la reunión sobre MCPs. Podría pedirle que antes de agendar revise si tengo disponibilidad. Cuento con disponibilidad para hoy a las 19 horas para hoy. Es importante darle fecha también. 2025 para una reunión. A ver qué nos dice. Esto no lo prueba. Acá lo que debería hacer es, en vez de ir directamente a agendar, ir a la parte de chequear si está. Vamos a ver qué hizo. Chequear si tengo disponibilidad o no. En este caso fue acá. Identificó si tenía disponibilidad o no y me sale verdadera. Perfecto. Bien. Otro punto que quería compartir con ustedes es que esto lo podemos hacer también de maneras que no sean vía MCP, que sean, por ejemplo, no con Able, por ejemplo, sino con plataformas predeterminadas como podría ser esta de N8N, ¿no? Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, y estos son como modelos ya predeterminados, a partir de un chat o el trigger podría ser un WhatsApp. El proceso es un poquito más largo y si entramos en detalle un poco nos vamos a extender, pero podría ser a través de un chat. Este chat se vería algo como este, ¿no? Y este chat iría conectado a un agente. ¿Por qué? Porque entre los nodos, una vez que creo el nodo que va a detonar o el trigger, me permite automáticamente empezar a vincular. Entre las vinculaciones que podría tener, una de las opciones se llama agente. Directamente podría conectarlo a un agente y este agente va a necesitar más de un solo punto. No sé si se acuerdan del MCP, eso nos permitía cuáles son las herramientas que queremos conectar. Acá nos pide cuál es el modelo con el cual nos vamos a basar. En este caso yo tendré que conectar mi propio modelo. En este caso, yo lo que tengo es una cuenta de ChatGPT Premium y esta cuenta, y que vamos a mostrar cómo lo pueden encontrar, esta cuenta tiene, además del ChatGPT normal que conocemos, tiene una plataforma para desarrolladores, ¿no? Para identificar cuál es la famosa API que nosotros tenemos, que es única. Bien, perfecto. En este caso, lo que podríamos hacer es crear un agente, digamos, que tenga una API de chat de ChatGPT y en este caso solicitar información sobre
cuál es mi clave y cuál es la información de la organización ID. Debería crear desde organización ID, que es la información que me van a pedir dentro de aquí. Eh, sí. Cuando yo voy a crear una credencial nueva, acá me pide cuál es la PK y cuál es la organización ID, con información específica. Una vez que lo guardo, ya tengo que va a estar utilizando las transacciones eh, de mi propia plataforma, ¿no? Normalmente podemos dejar que sea una memoria simple si lo que queremos desarrollar es algo simple. Y yo acá estoy poniendo de ejemplos esto de crear y crear directamente reuniones, pero podría ser cualquier cosa. Podrían ser, por ejemplo, actualizaciones con CRM, podrían ser estructuras más complejas que si así lo quisiéramos. Esto es básicamente para que disparemos nuestras ideas, nuestra creatividad y veamos qué flujos podemos crear que sean más complejos que simplemente crear una agenda que, como dicen, hay muchas personas que ya lo están resolviendo de otras maneras. Bien, entonces, una vez que generamos esto, podríamos pedir lo mismo. Crear, por ejemplo, porque así estaba pensado, crear una agenda para hoy a las 18 horas, por ejemplo. Y acá vemos cómo está funcionando la gente y el proceso de lo que está haciendo. Acá, evidentemente, acá hay un error. Bueno, está bueno que no sale el error. Acá vemos que lo que hizo fue consultar el modelo, que fue a consultar la memoria, y cuando fue a crear el evento, algo pasó. Que están mal los parámetros. Es porque tenemos mal los parámetros que definimos. Marketing, tendríamos que probar. Acá cuando nosotros creamos el calendario, lo que hacemos es linkearlo con nuestra información específica y y le solicitamos de que agregue una sesión de Google Meet. ¿Vale? Lo probamos de vuelta. Un error, intentar crear el evento, necesito que me proporciones más detalles de cómo deseas agendar el asistente, una descripción específica de la agenda. ¿Te gustaría que te incluya algo más? Bien, crear una reunión para hoy, 19:30 con parochemino@gmail.com, con el título 3 y 2, por ejemplo. A ver, vamos ahí si lo hace. No, sigue saliendo de acá. Parece que hubo un error con la dirección. Corochemiro parece tener un error tipográfico. ¿Podríamos confirmar si la dirección es correcta? Corochemiro, sí, es correcto. A ver ahí. Puede fallar el Cotuzón. Bueno, un poco a lo que vamos es eso, ¿no? Acá podemos ir viendo cuántos tokens va consumiendo este proceso y también podemos ir viendo si la complejidad que puede tener utilizar o no ciertas herramientas, ¿no? Específicas. ¿Me faltó el Gmail? ¿Dice? No, lo puse. Me está pidiendo, por ejemplo, más información. Bueno, evidentemente está relacionado con lo que yo le solicité en el prompt de la gente que habría que chequear. Decir, El bueno, primero. específicamente qué información, sí, Ujú. ¿quién me está hablando? Sí, yo, Ah, Claudia, pregunta. sí, Clau. Sí, no, Bien, no, no, que en el primero que hiciste, sí. vale, En el bien, 1 de octubre. claro. Aquí básicamente lo que me está pidiendo es que o se superpone con algo o hay algo que está relacionado con el prompt específico, pero de esta manera lo podría ir iterando, haciendo pruebas y demás. Importante que siempre esté activo, que lo tengamos visible y bueno, de esta manera ir salvando dudas. Em, Finalmente, bueno, con Webhook también podríamos crear sistemas parecidos.
Por ahí los webhooks lo que tienen es que son más específicos y nos permiten crear flujos muchísimo más extensos y más complejos que la versión de server. Y una cosa que les quería mostrar antes de que ya nos estamos yendo de tiempo, vos decime, Clau, desde ese punto de No, vista. está bien, cualquier cosa. Sí, yo te aviso, sí. Tranquila. Eh, el último punto que quería compartir es que por ahí no hace falta solamente pensar en agentes chiquititos, sino que podamos empezar a crear y orquestar agentes un poco más interesantes. No sé si se acuerdan esto que les había comentado recién de que, o al principio de la charla, de que nosotros en su momento nos habíamos encontrado internamente con la problemática de que teníamos por día demasiados, eh, la necesidad de hacer demasiados presupuestos, pero para ahí contar con poco tiempo desde el lado de managers y demás, porque estaban destinados a distintas tareas. Entonces, internamente lo que definimos hacer, y que esto todavía está en prueba, fue crear un agente que nos permita crear como una especie de presupuestador, ¿no? Este agente está compuesto es un multiagente, o sea, está compuesto por diversos agentes que tienen distintas tareas específicas. ¿Qué es lo bueno de crear agentes de estas características? Es que, sobre todo para las empresas que son de software o tienen estructuras con procesos de auditoría y demás, este sistema permite una auditoría mucho más fácil, digamos, al ser visual es como más fácil identificar dónde deberíamos hacer los cambios sin romper toda la estructura. Entonces, de este lado tenemos diferentes fases, digamos, de lo que hace el agente, y por detrás hay un flujo más grande que está hecho en N8N, que lo que está haciendo es captar la información del ID de cada uno de estos. ¿Se acuerdan del ID que habíamos dicho que se encontraba acá arriba? Información del ID de cada uno de los agentes para ir uniéndolos en este flujo y finalmente terminar con un template que está con el look and feel de la empresa, digamos, y con los procesos en donde machea, por un lado, la información de los requerimientos del potencial cliente, nombre de email, toda esta información, y por otro lado, la base de datos de productos, servicios y demás que tiene nuestro negocio, ¿no? Entonces, al machear esas dos cuestiones, lo que termina haciendo es crear una serie de supuestos y de posibilidades y de soluciones automáticamente dentro de este template. Y cuando eso suceda, ahí viene un proceso que se llama el Human in the Loop, que es cómo interfiere el equipo para esto que decíamos, tener el juicio, el criterio de experto, para definir si lo que se hizo hasta el momento realmente se corresponde con los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, de esa manera, llega una notificación, por ejemplo, automáticamente me llega una notificación a mí o cualquiera de los managers de revisar este presupuesto, ver costos, ver supuestos, ver si la propuesta de solución realmente se corresponde con lo que queremos proponer. Y finalmente, una vez que está ok, es un proceso de validación que dispara el envío, digamos, del presupuesto como tal. Esto se podría hacer con sistemas de mensajería interna si reciben demasiados emails, o sea, hay todo para hacer. Un poco mi idea era mostrar algunos casos específicos de los que ya estamos implementando y los más básicos, como podría ser crear una agenda para poder pensarlos y ponerlos a disposición de cualquier negocio, de cualquier soporte. Y aprovecho rápido para mencionar, tenemos bueno, con Agustín Negre, que él se encuentra en Legalify, ya está realizando una implementación de agentes en toda la parte de soporte. Y un poco lo que hemos hablado en su momento era cómo pensamos desde la parte solo de soporte al cliente a evolucionarlo, a acompañar, por ejemplo, en este caso es una plataforma que conecta, por un lado, la parte de abogados y por otro lado, la parte de consumidores finales, cómo conecta al usuario con potenciales abogados y cómo sería el onboarding de la plataforma en cada uno de los casos. Entonces, esto podría disparar flujos, por ejemplo, automáticamente que se conecten con los sistemas internos que están en una plataforma o con la actualización de la información específica o campañas de marketing. Ahí los que venimos de marketing es nuestro ABC, digamos, ¿no? Y poder pensar de forma creativa y amplia y macro todos estos procesos, ¿no? Bien, entonces, para ir cerrando, y acá sí, sin extenderme mucho más,
Vamos a avanzar un poco con esto. Esto era lo que les mostraba recién de algunos flujos y demás que se podría ir como complejizando. Para ir cerrando, una de las conclusiones que a mí me gusta siempre compartir y pensar es que el futuro, si tuviéramos que decir hacia dónde vamos, está en el mundo de las ideas, ¿no? Menos tiempo en tareas repetitivas, más foco en lo que es innovación, decisiones estratégicas. Lo que antes llevaba mucho tiempo, ahora podemos simplificarnos y enfocarnos en lo que tiene sentido realmente para el negocio. El impacto de la tecnología o de la inteligencia artificial se cree que para el 2035 el Producto Bruto Interno va a aumentar un 15%. Esto significa básicamente un punto más por año, lo que se compara con lo que pasó durante la revolución o lo que significó la revolución de la industrialización. Pero también los invito a pensar cuáles son esas métricas, más allá de los valores económicos y de los costos, cuáles son las métricas que nos sirven para medir cuál es el impacto que está teniendo la incorporación de este tipo de agentes o tecnologías dentro de nuestras organizaciones. Una de las métricas de las que nosotros empezamos a conversar es esto de la complejidad ciclomática. Es cuán complejo puede llegar a ser un flujo específico, ¿no? A flujos más simples, más fácil de auditar, esto que les mostraba recién del sistema multiagente con los presupuestos, y empezar a pensar, digamos, de esta manera, cómo vamos midiendo el impacto real que tienen estas soluciones en nuestros negocios. Y un poco la propuesta es esto, ¿no? Diseñar, publicarlos y escalarlos desde ese lado. Este código QR lo llevo a mi LinkedIn para que después, si quieren, veamos casos específicos. Yo encantada de compartir todo lo que pueda. Y le voy a compartir aquí al lado también todos los links que estuvimos viendo hoy. Sí, Eh, sí, gracias. y desde ese lado también como animarlos a crear, a probar. Me dicen por ahí, no, que yo no sé cómo crear una página web. Si les dijera que en 30, no 30 minutos, sino mucho menos pueden crear una página web, no sé, por ejemplo, digo, siguiendo compartiendo mi caja de herramientas, uso esta plataforma. Ustedes prueben. Hay muchas que traen versiones free, prueben todo lo que se pueda y ahí elijan qué funciona. Esta específicamente a mí me funciona muy bien. De manera natural le pido exactamente qué es lo que quiero crear y me crea una página web que le puedo vincular a un dominio. Y acá podrían beber también mi agente si así lo quisiera. Información y datos y bueno, eso es todo por hoy. Les dejo acá el código QR y gracias nuevamente por su atención y por el espacio. Me encantó compartir esto con ustedes. Muchas gracias a vos, Caro, realmente interesantísima la presentación y sobre todo la cantidad de herramientas que compartiste, que yo creo que parece una obviedad, pero una vez que surja la necesidad del qué hacer y todo, uno va a buscar automáticamente esas herramientas. Necesitamos, en este caso, pensar, bueno, por ahí muchos de ustedes ya lo tienen más claro, ¿no? Pero todo esto que nos diste va a estar subido en el video, va a haber un resumen como una especie de instructivo que va a ayudar a poder acceder en el momento que lo quieran hacer. Muchísimas gracias, realmente sumamente interesante. No sé si hay alguna pregunta que haya alguien que quiera hacer. Estamos medio sobre la hora, ¿no, Gonzalo? Yo creo que es muy interesante todo lo que comentó Caro, y por lo Claro, cual habilitemos un poquito. Aunque después vamos a cortar tal vez el video, pero hagamos algunas preguntas que también nos van bien, a bien, esclarecer. bien, bien. No sé si hay, a ver si Ahí por chat nos levantó levantan la mano. Leisa. ¿Levantó la mano? Sí, sí, yo lo veo. Leisa, ¿querés comentarnos de hacer la pregunta? Ahí está. Sí. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ah, perfecto, justo estaba hablando y no tenía activado. Muchas gracias por la charla, Caro, la verdad que estuvo muy interesante. Yo soy diseñadora de UX y estoy buscando cómo caminos para llegar a mis usuarios y a resolverle los problemas que tienen en el día a día, que es específico lo que dijiste, tareas repetitivas que se repiten en todos los días y en todos los meses y son Eh, tareas que ayudaría muchísimo a este tipo de agentes.
¿Qué tipo de limitantes le ves hoy en día, digamos, con lo que hoy tenemos, con lo que hoy se puede llegar a crear, para poder hacerle llegar esto a un usuario que por ahí no tiene mucho conocimiento y principalmente utiliza WhatsApp y algún que otro chatbot? ¿Qué tipo de limitante le ves desde ese lado? Bien, decís para la incorporación de ponernos a crear, ¿no? Agentes, entiendo Exacto. bien. Bien, a ver, cada vez lo interesante es que las plataformas se están volviendo más accesibles, ¿no? Esto del no-code, del vibe-coding, de toda esta ola, hace de que sea cada vez más fácil acceder a estas plataformas. Entonces, estamos creando como intermediarios, si se quiere, entre entidades que por ahí suelen ser un poco más complejas, a con un solo botón ya automáticamente conectar o crear un sistema. Em, hay un camino por recorrer, esto que decíamos, si queremos hacer desarrollos cada vez más complejos, la intervención de los equipos o el juicio, digamos, experto todavía y de momento tiene un lugar crucial, digamos, en el proceso. Pero sí veo muy interesante muchas plataformas nuevas que están surgiendo, que cada vez esto, a lo que te dedicas, claramente lo conoces muy bien, desde la experiencia del usuario como tal, de acercar la facilidad de lo que tiene la inteligencia artificial y por ahí nos vamos a encontrar, como nos ha pasado con otras tecnologías, nos vamos a encontrar utilizando plataformas que por dentro tienen ya la estructura de agentes o este tipo de tecnologías de inteligencia artificial sin ni siquiera saber, digamos, que estamos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Gracias. A vos. Bueno, veo que había algunas preguntas por ahí que eran Yo, más. claro, Ah, una sí, consulta tiene que ver con los datos, por ejemplo, cuando hacemos un agente o un asistente sí. para, para WhatsApp y que le damos acceso a diferentes datos que tenemos nosotros. En el caso que no es personal, no habría problema, pero cuando estás en una empresa o en una institución, por ejemplo, como nosotros somos los responsables de los datos que almacenamos, ¿no? Junto con personas que están o empresas que trabajan con estos datos. ¿Los datos siguen siendo nuestros o cuando vos accedes a algo free, la parte que pagás es porque compartís los datos? Bueno, eso es clave y sobre todo, bueno, en España y en espacios, Vos digamos, sabés donde los cómo datos es son sumamente, en la sí, europea. sensibles. Y acá viene todo el dilema, digamos, de lo que es la gobernabilidad de los datos, ¿no? Específicamente. Es cierto que cuando uno se vincula con ciertas plataformas, hay que ver de qué plataforma estamos hablando, ¿no? Pero cuando uno acepta los términos y condiciones, estás aceptando por ahí ciertas cuestiones que no van de la mano, digamos, con nuestros intereses. Esto que mostraba lo hago de esta manera y por eso mostrar, de construirlo con N8N. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de trabajar con gobierno, por ejemplo, en donde Claro, el tema de datos era sumamente es crucial. sensible. Entonces, lo que permite crear algunos agentes con agentes o flujos y demás con N8N es justamente crear capas de protección para De seguridad, los datos, claro. claro. Gracias. Sí. Buenísimo. Mi recomendación es trabajar con N8N, que sé que por ahí puede verse un poquito más complejo. Make es mucho más visible y es más lindo, pero si queremos llegar a ciertos grados de complejidad y demás, N8N es mi recomendación, digamos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Si no, esto que les decía, estoy disponible para charlar por LinkedIn, por WhatsApp o por el mismo grupo y compartir por ahí algunos casos específicos de pensar flujos, que a mí me encanta esto y soy medio friki, así que puedo estar todo el día hablando del tema. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente a la brevedad vamos a subir el video y el resumen que va a acompañar también toda tu charla. ¿Sí? Y además, perdón, y lo vamos a compartir con Sí, todos los asistentes. con Te lo todos vamos los a hacer ya, no asistentes. todos Claro. son de SAEDE, por lo cual, como Ah, tenemos perfecto. los datos, Muy les bien, vamos a enviar el acceso para que puedan claro. verlo. Así es. Bueno, muchísimas gracias también a los participantes por haber estado hasta el final. Y bueno, Caro, nuevamente, un placer. Excelente la presentación y muchísimas gracias por todo lo que nos diste, ¿sí?